Que he titulado La nueva vida en Cristo. De hecho, es el tema que tiene ahí en algunas Biblias, la nueva vida en Cristo, y lo encuentra en Efesios capítulo 4, verso 17 al 25. Cuando lo tengan allí me contestan con un amén para darle lectura. Invitamos a todos aquellos que están a través de las redes sociales que puedan mantenerse allí, hermano, si no pudo llegar aquí a la iglesia, pero hizo el tiempo para conectarse, le exhorto a que pueda estar allí en el espacio que tenemos del sermón para que pueda escuchar lo que Dios tiene para usted hoy en este día. Efesios capítulo 4, versos 17 al 25. ¿Estamos ahí? Muy bien, espero que los que nos sintonizan también estén allí con nosotros. Dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Padre, pedimos que en esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno en particular de acuerdo a la necesidad que tenemos de conocer esta verdad revelada en tu palabra, Señor, que es suficiente, pero tu Espíritu necesario para que pueda enseñarnos, clarificarnos y podamos entender, Señor, y traer convicciones propias en nuestro diario vivir. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, cautivando nuestras mentes y corazones para poder recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento. La nueva vida en Cristo. Y quizás nosotros hemos oído muchas veces este título y a veces nosotros decimos, pues, somos nueva criatura. Y no es que tenga malo el poderlo proclamar, pero es muy importante entender lo que eso significa y que nosotros lo podamos vivir. Desde el inicio de la iglesia, hermano, hasta la fecha de hoy, siempre ha sido necesario recordar que ha sido llamado a vivir en una nueva vida. Porque fuimos nacidos de nuevo, porque la vida pasada estaba afectada por el pecado y nuestro estilo de vida era un estilo de vida que siempre nos lleva a faltarle a Dios, por lo que necesitamos una renovación. Y fue eso lo que hizo el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos al Señor. Entonces hay un nuevo modo de vida. Pero desde el principio existía eso, y por eso la porción que nosotros hemos leído hoy, allí, la que tenemos de ahí de Efesios, usted sabe que fue una exhortación que el apóstol Pablo les hace por medio de una carta desde una prisión de Roma, la cual él se encontraba allá por el año 60 y 61 después de Cristo, y se la dirige
a la iglesia que estaba en Éfeso. Era una de las iglesias que él había levantado, pero él lo había llevado a prisión. Pero de allá se acuerda él que está en la iglesia padeciendo porque le había llegado noticia que había falsas doctrinas, que había unos que se estaban desviando y algunos que estaban practicando lo que antes hacían. Y se le hace necesario al apóstol escribir esta carta, y es lo que nosotros encontramos allí. Al principio él dice, digo pues y requiero en el Señor, es decir, como una exhortación, que no anden como los otros gentiles, porque los efectos eran pueblo o gente gentil, o sea que no pertenecían a judaísmo. Entonces les hace esa exhortación y que esa misma exhortación ha venido a ser necesaria a través de los tiempos para la iglesia. Porque cuando nacemos de nuevo, a veces tenemos que entender que hay este nuevo modo de vida o ese nuevo estilo de vida, el cual debemos determinar vivirlo tal y como se requiere sin ninguna mezcolanza del pasado. Pero para eso hay necesidad de poder entender que ese nuevo estilo de vida se requiere que el viejo hombre muera y pueda revestirse del nuevo hombre creado en Dios, en justicia, en santidad de la verdad. El apóstol, después que él sale de la cárcel, vuelve a repetírselo a su discípulo amado. Si usted lee la carta de Timoteo, la primera carta que él hace, ahora él está en Macedonia, en otra iglesia, pero deja a su discípulo Timoteo en Efeso y le requiere a él que se prepare. Y ahí en el capítulo 1 usted ve que después de dar el saludo que le hace, comienza él a darle de las falsas doctrinas, a decirle que se cuide, que tenga cuidado, porque hay muchas falsas doctrinas, una fe falsa, donde la gente aún convertida, aquellos que decían seguidores de Cristo, andaban practicando cosas que no eran verdad. Entonces él escribe ya ahí después de que él se presenta y le habla de la falsa doctrina y se identifica como siervo y por qué él está hablando. Le dice ahí por el verso 18 y el 19 directamente a Timoteo y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Mira el 19. Manteniendo la fe y buena milicia, desechando las cosas que naufragaron en cuanto a la fe alguna. Es decir, desechando algunas cosas que habían afectado a algunos que se habían desviado de la fe. Es decir, que Timoteo se encontraba en Efeso, en aquella iglesia, y también él le recomienda que para poder mantenerse firme, cuando habla para que milite o para que te mantenga firme en la fe, debes mantener la fe. El apóstol sigue insistiendo lo mismo que le había hablado anteriormente a la iglesia, de que para vivir un nuevo modo de vida era necesario mantenerse en la fe y una buena conciencia. Y hoy vamos a hablar de eso porque siempre a nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, es necesario que tengamos claro y determinado que hemos sido llamados a vivir un nuevo modo de vida. Si uno quiere seguir a Cristo y dice ser cristiano, debemos vivir la nueva vida en Cristo. Si no, va a haber diferentes obstáculos, circunstancias, y no va a disfrutar las promesas que Dios tiene para sus hijos.
Y va a pensar que la Biblia se contradice, o va a pensar de que no se cumplen sus promesas. No es necesario para nosotros poder vivir esa nueva vida y entender lo que dice allí, el requerimiento que hacía el apóstol Pablo de poder despojarse del viejo hombre, que dice que ha sido engañado conforme a las cosas del pasado, y para poder revestir del nuevo es necesario poder mantener la fe y la buena conciencia. Ahora, ¿cómo nosotros mantenemos la fe? Lo vamos a ver aquí primero. Mantener la fe en la verdad. Muy importante, hermano, y note lo que dice en la parte de allí, no sé cómo lo miró usted a su derecha. Porque muchas de las cosas en las cuales nosotros fallamos de no vivir la nueva vida es porque queremos vivir la vida como nosotros cristianos. Y nosotros no hemos sido llamados a vivir la vida como nosotros cristianos. Nosotros hemos sido llamados. Si tú eres cristiano, has sido llamado a vivir la vida como Cristo. Él debe ser nuestro modelo. Muchos a veces hay una mezcla entre lo pasado y la nueva vida porque estamos mirando a los demás. Y nuestra medida son los demás personas. Pero uno tiene que tener un modelo. Y es Cristo, donde nuestra fe debe estar basada en la verdad. Porque fe es todo aquello que nosotros creemos y esperamos. Eso es lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tú puedes tomar ahí cualquier cosa y tomarlo. Si tú tienes convicción, eso va a ser tu fe, en que ha puesto tu fe. Entonces es necesario para vivir esa nueva vida que nosotros pongamos nuestra fe en la verdad. Y esa verdad es la palabra. El Señor Jesús estaba orando antes de partir, ora al Padre, capítulo 17 de Juan, verso 17, y él dice: Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La única manera de apartarse para Dios es conocer la verdad. Y nuestra fe debe estar basada tiene el cristiano, que dice ser seguidor de Cristo, está en otras cosas, o quizás en tradiciones, o quizás en cosas que ha oído de los demás, que dice que ser cristiano, pero a lo mejor lo que está practicando o creyendo no tiene un fundamento bíblico. Por eso es necesario de que nuestra fe la mantengamos firme en la verdad. El escritor de Isaías, por el capítulo 29, verso 13, dice esto acerca del pueblo de Dios. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que se les ha sido enseñado. Esto era un cuadro de alguien que no tiene su fe fundamentada en la verdad. Que vive una vida pretendiendo ser un seguidor de Cristo, pero tus convicciones no están basadas en la verdad. Porque la verdad revelada acá, uno tiene que establecer convicciones, que por esas convicciones es que uno toma acciones y cumple estatutos, mandamientos, ordenanzas y las pone por acción. Porque si no se convierte en una fe
fingidas. ¿Cómo así? Es que estoy caminando como cristiano, como un seguidor de Cristo, pero estoy haciendo aquello que a mí me parece, no lo que dice la verdad. Y allí es donde uno tiene que saber cuáles son los actos, cuáles son las cosas en las cuales tengo convicción, que algunos a veces pretenden aparentar en la comunidad o en la congregación que comulgan con la misma fe, pero en la práctica no está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Entonces eso se convierte en una fe fingida. Por eso es importante mantener la fe, pero la fe en la verdad. Para eso es necesario conocer la verdad. Porque esa es la que nos va a llevar a tomar determinaciones en nuestras acciones. Cuando digo esto, determinaciones, para nuestras acciones debemos de tomarlo en cuenta. Uno no puede tomar determinaciones al menos que esté convencido de algo. Y si no está convencido, usted no lo va a hacer. Usted puede decir, pues, oh sí, esto, lo otro, oh sí, gloria a Dios, aleluya, y comparte con todo, pero a la hora de la práctica, de la acción, no lo ejecuta porque no lo ha creído. Ahora, hay cosas que no es como yo piense, o no como yo crea, porque yo así me siento, sino que es lo que dice la palabra de Dios. En todas las áreas de nuestra vida. En nuestro convencimiento, nuestras determinaciones deben estar basadas en lo que dice la Escritura. Y eso hace la diferencia para vivir ese nuevo modo de vida. Porque si no, viene a afectar lo que dice allí, que a veces solo son mandamientos de hombres que se nos ha sido enseñados. Yo siempre he dicho, cuando yo predico acá, yo siempre digo, hermano, vaya a la Escritura, si algo que yo dije, usted cree que no tiene una base en las Escrituras, usted tiene la libertad de poder venir y de poder decir, hermano, y eso la Biblia no lo dice. Entonces, a sacar conclusiones, porque el propósito es que vamos a entender el fundamento, que nuestra fe es fundamental en la verdad revelada en la palabra de Dios. Y eso es lo que va a dar los resultados en ese nuevo modo de vida, en esa nueva vida en Cristo, es que nuestras convicciones estén basadas en la verdad. Y eso va a hacer la diferencia. Y podemos dar frutos de esa nueva vida. Cuando le escribe a los Corintios el apóstol Pablo, capítulo 5, verso 17, dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando? De eso mismo, del viejo hombre, de eso que está hablando, que eso pasó, las convicciones, aquello de lo que nosotros creíamos tiene que desaparecer y revestirse. Para poderse revestir del nuevo hombre, tiene que estar preparado según Dios en la justicia y santidad de qué? De la verdad. Lea allí el verso 24 del pasaje que leímos. Dice: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo lo creó? Cuando fuimos injertados en Jesucristo y el Espíritu Santo vino, ahora nosotros hemos sido creados según Dios, dice, en la justicia, es decir, fuimos justificados, que aquello que nos condenaba, aquella naturaleza que había por el pecado, ahora ha sido justificado. El pecado ha sido justificado. Y dice, y santidad. Es decir, que somos preparados para Dios, pero ¿en qué no? En la verdad. De lo que es de Dios, de mí y del prójimo. Uno tiene que hacer lo que dice la palabra de Dios y basar nuestra fe en eso. Al final del versículo 25 dice: por lo cual, desechando
la mentira, hablar verdad. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es tan importante eso, hermano. Yo no estoy diciendo que no vamos a fallar, sí vamos a fallar, pero que siempre que nuestro objetivo cuando tomamos una acción, cuando hablamos, sea con la verdad para poder restaurar, no para poder dividir, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Si tu hermano está caído, tú estás formando parte de ese cuerpo, debes contribuir a restaurar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la verdad. Podemos corregirlo, sí, con la verdad, pero no con mentiras, no con falsedad, para que entonces podamos mantenernos en esa nueva vida a la cual hemos sido llamados. Luego, manteniendo una buena conciencia. Miren, muy interesante que el apóstol lo pone con una buena conciencia. Quiere decir que nuestra conciencia puede ser ¿qué? Mala. Usted sabe que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Somos seres tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. En que en la parte del alma está la mente, la emoción y la voluntad. En la parte de nuestro espíritu están los sentimientos, conciencia y relación. La conciencia fue creada por Dios allí, nomás para hacer una alerta, como alguien que nos avise, pero ella va a avisar dependiendo de la información que haya recibido. La conciencia no nos guía, la conciencia nos alerta. Usted ha oído la expresión que dice: voy a hacer lo que la conciencia me dice. Pero la conciencia va a dictar lo que tú te has sentido que es bueno o malo. Eso es lo que te va a dictar. Por eso lo primero que vimos que está cimentado en la verdad, para cuando venga el proceso de que la conciencia pueda hacer un juicio, porque eso es lo que ella hace, nomás decir o bueno o malo dependiendo de la información. Pero si nuestra información está equivocada, si estamos viviendo en el viejo hombre que está viciado conforme a los engaños de este mundo, así va a ser el juicio que va a ser. Y si nos dejamos guiar por una conciencia mala, entonces vamos a ir en una dirección equivocada. Por lo que el apóstol le recomienda y dice que debe haber una buena conciencia. Esto es necesario para renovar nuestra conciencia que está viciada conforme a los deseos engañosos en los cuales vivíamos antes de que Cristo hiciera esa acción de nuevo nacimiento, de regenerarlo, y porque pues nuestra conciencia ha estado afectada, caída por la consecuencia del pecado. Y nos ve lo que leíamos ahí, si usted mira el 22 y el 24 del pasaje, dice esto cuando le requiere el cambio. El 22 habla, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, para poder mantener una buena conciencia es necesario renovarse, despojarnos de ese viejo hombre. Más adelante, el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que estaba a los Hebreos, capítulo 9, verso 14, dice esto: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestra conciencia de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, por eso es que Él murió en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio, hermano, nos limpia de toda impureza que hay en nuestra conciencia. Mantener una buena conciencia es quitar todo aquello. Lo mismo que hablaba el profeta Isaías, que aquello que se nos fue enseñado, no podemos mezclarlo con la nueva vida. Uno tiene que borrar todo
y adquirir convicciones de la verdad para que esa convicción esté en nuestra conciencia. Y cuando está en nuestra conciencia, podemos entonces, cuando viene la circunstancia o la decisión que debemos de tomar, la conciencia es la que nos dicta y dice o incorrecto o incorrecto. Aunque la decisión nosotros la tomamos por nuestro libre albedrío, pero la conciencia te va a dar un juicio correcto. Si usted tiene una verdad revelada ya y una convicción, hermano, cuando está haciendo algo indebido, no ha escuchado esa voz interna que le dice no lo haga. Cuando ha conocido ya la verdad y usted sabe que es una verdad y de repente se encuentra en la situación donde, por ejemplo, una tan sencilla, no robar. Usted sabe que ya eso es algo que dice no robar. Y de repente se presenta una oportunidad donde dice, oh, no puedo agarrar. Y usted sabe que no le pertenece desde robar. Dice, agarra algo que no es suyo. Pero usted mira todas las posibilidades que están a su favor para usted obtener algo. Nadie lo está viendo, nadie lo está acusando. Y usted dice, bueno, me va a servir, esto es lo que necesito yo, a lo mejor el que lo dejo aquí no lo necesita. Pero muy dentro, si está o es un seguidor de Cristo, usted va a escuchar algo que le va a decir no lo haga. ¿Sí o no? Bien. Pero uno tiene esa batalla interna donde al final la conciencia hizo un buen juicio. Tiene una buena conciencia, aunque la decisión es suya. Por eso que mantener una buena conciencia depende de que uno quiera escuchar la voz de Dios hablándole en ese momento. Por eso fue dejado esa parte en nuestro ser para que nos alertara de aquello que no le agrada a Dios. Si tenemos la verdad revelada y tenemos convicciones siempre, la conciencia, la buena conciencia nos va a mantener en ese nuevo modo de vida. Pero si la conciencia está mal informada, si hemos sido instruidos o tenemos la práctica del viejo hombre y la queremos aplicar en la nueva vida y no hemos renovado nuestra conciencia, no le va a afectar. Usted va a tomar aquello, yo no sentí nada, pero eso no quiere decir que está bien. Eso quiere decir que su conciencia necesita renovarse, que su conciencia necesita un trabajo. Y ese trabajo, ¿cómo lo puede hacer? Cuando conozca la verdad y adquiera convicciones. Hay ciertas prácticas que dicen, o que el Señor, ordenanza que el Señor nos manda. Hay cristianos que no la quieren practicar, que no la viven, entonces porque dicen, yo no lo siento, yo lo creo. Y que sí, la palabra no es como yo me sienta o como yo lo crea, es que si yo esté determinado a obedecer lo que está revelado en la palabra de Dios. Yo creo que a ninguno quizás nos cae bien cuando dice amar a nuestros enemigos. ¿Verdad que no? Pero la palabra me lo dice. Oh, qué duro es, sí, hermano, es duro. Y no lo vamos a lograr con nuestros propios méritos, con nuestra propia naturaleza. Es donde necesitamos la intervención del Espíritu Santo, lo sobrenatural, porque el amor que Dios ha puesto sobrepasa todo entendimiento. Y ese entendimiento nos lleva a tomar acciones que cumplen aquello que Dios ha establecido en su palabra. Entonces establezco una convicción en mi vida y por lo que establezco, el Espíritu Santo me ayuda a que pueda obedecer lo que está escrito. Pero teniendo una buena conciencia. La mala conciencia se va a justificar. Oh, ya tenía la culpa, debería ser así. Entonces yo salgo como el bueno y los demás son los malos. Pero a veces tenemos que analizar qué tipo de conciencia, si esa conciencia ha sido renovada. Eso no viene inmediato, no viene automáticamente. Tú aceptas al Señor, pero tú tienes que entregar totalmente todo al Señor. Todo. O sea, vaciarte del viejo hombre, vaciarte completamente y vestirte de nuevo para que Él haya trabajado. Es decir, que todos aquellos argumentos, toda aquella
mandamiento de hombres que se nos fue enseñado, yo tengo que desecharlos de mi mente y de mi corazón y vestirme del nuevo que está creado en Dios en justicia y en santidad de la verdad, para que mi conciencia pueda ser renovada, pueda tener una buena conciencia en mi vida. Y esa buena conciencia me va a ayudar a vivir esa nueva vida en Cristo. A veces se nos hace difícil mostrar la bondad, la mansedumbre, la templanza, todo lo que es el fruto del Espíritu. Porque hacemos un juicio equivocado, porque nuestra conciencia no ha sido renovada. Y entonces cada cosa que nos parece a nuestro juicio, nos parece bien. Mi conciencia no necesita eso. Y esta conciencia está renovada, hermano, porque si te contradice con la palabra de Dios, hermano, la palabra. Yo sé que no quieren contestar, pero la respuesta es no. Somos nosotros. Porque la palabra es verdad. La Biblia dice, la palabra es verdad. Y ahí es donde nosotros quizás más batallamos de vivir esa nueva vida. No como lo que dice la palabra de Dios, sino como nosotros la hemos asimilado o la queremos practicar. Muchas de las cosas que no vemos, las promesas de Dios, no vemos la bendición de Dios, o que no nos sentimos a gusto como hermanos, es porque necesitamos trabajar en esa parte de nuestra conciencia, para que esté renovada de tal manera que podamos ser de bendición. Usted ve que en el final del versículo que leímos aquí, cuando dice a 25, por lo cual dice desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, somos parte de. Y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a podernos mantener. Hebreos capítulo 10, verso 22, hablando siempre acerca de limpiar o renovar nuestra conciencia, dice allí el escritor, acerquémonos con corazón sincero. Y esto es muy importante. Dice, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, es decir, en una certeza de la fe. Me tengo que acercar a Dios con una sinceridad de que Él haga algo en mi vida, dice, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. O sea, quiere busque ahí Hebreos 10:22, subrayelo, porque es algo que a veces se necesita accionar para que esa nueva vida en la cual hemos sido llamados como seguidores de Cristo, nosotros poder vivir y poder encontrarlos aprobados por Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, él dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Que Dios nos apruebe nuestras acciones, que en el lugar donde nosotros nos desenvolvemos, en la congregación en la cual Dios te ha permitido o te ha puesto, tú puedas sentirte aprobado por Dios. Porque Él ha dado todo el recurso para nosotros podernos purificar. Así vuelvo y repito el verso 22 del capítulo 10 de Hebreos. Dice, acerquémonos con corazones sinceros, sin reserva,
sin fingimiento, porque Dios lo sabe. Dios sabe cómo nos acercamos a Él. Él sabe aquello que estamos obedeciendo de lo que es la verdad y aquello que estamos ignorando, aún ya conociéndolo. Entonces, Él sabe si estamos sinceramente delante de Él, y continúa diciendo, en plena certidumbre de fe, en plena seguridad, en otras palabras, de fe, que lo que han leído ahí, lo que en la palabra te ha dicho, tú lo crees y estableces convicciones en tu vida. Dice, purificando los corazones de mala conciencia, porque ahí es en nuestro corazón, dice el escritor de los Proverbios, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si nosotros no purificamos o no limpiamos nuestra mala conciencia, entonces siempre nos va a estar dirigiendo a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y lavados los cuerpos en agua. Esta renovación de la conciencia debe tener como fundamento la palabra de Dios. Donde tengo que desechar todo aquello que la palabra de Dios no me dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice esto acerca de la palabra de Dios. Y es un versículo muy conocido, pero yo quiero repetirlo para que vean lo que la palabra, para qué fue dejada la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, es la palabra la que nos enseña, la palabra la que nos capacita, es la palabra la que nos enseña. O pero he oído otros que dicen que no lo hacen. Entonces está viviendo el cristianismo mirando a otros cristianos. En cuanto a ese nuevo modo de vida. Para el nuevo modo de vida debe haber evidencia de fruto. Por eso la evidencia de los discípulos. Mira que dice esto, que aquel no está haciendo los frutos. Vamos a nueva vida. Trabaja en ti, y ese espíritu nos va a llevar a la unidad, a no contradecirnos, es decir, yo estoy fallando, tú con el espíritu que Dios te ha dado vas a venirme a corregírtelo con amor, y cuando hablas para corregirme lo vas a hacer para restaurar, no para hacerlo más para abajo. Pero a veces nuestras conversaciones, nuestra forma de hablar, en vez de edificar al cuerpo de Cristo, lo está destruyendo. Si no piensen en las acciones, por eso el escritor de los Proverbios habla y dice que nosotros debemos ser prestos para oír, tardos. Oíste el problema, entonces te da chance o que reflexiones para cómo te va a usar el Señor con una buena conciencia para poder restaurar, para poder edificar y no para destruir. Está trayendo división, confusión y no está edificando, es porque su conciencia necesita ser restaurada. Su conciencia necesita un trabajo, necesita conocer más de la palabra de Dios. Para que establezca convicción. Hay algo que a veces el Señor pone, yo como pastor tengo una labor, pero a mí me ha dicho
hermano, ya déjenlo, ya está todo. Pero el corazón mío siempre está, que siempre debe tener una oportunidad. Lo que Dios me llamó a restaurar, Dios me llamó a edificar el pueblo de Cristo. Y no con lo que yo tengo, no con la gracia del Señor. Porque soy nomás un canal, un instrumento de lo que Dios ha puesto. Por lo tanto, entonces no estoy haciendo mi trabajo. Porque aquel que dio su vida por mí, él sigue con los brazos abiertos, esperando a que todos tengan el arrepentimiento. Porque voy a buscar no en este tipo. Que todos necesitamos de la misericordia de Dios. Todos necesitamos de la no va a hacer eso porque el cuerpo de Cristo, todos nosotros unidos, cuando nosotros entendamos ese nuevo modo de vida y todos trabajemos con convicción de fe, aferrados a la verdad revelada en la palabra de Dios, y hemos renovado nuestras conciencias para poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, vamos a ver cosas diferentes. Vamos a ver cosas que el Señor va a ir añadiendo bendición en nuestra congregación, en nuestro pueblo. Pero debemos de ver que es necesario vivir ese estilo de vida, ese nuevo modo de vida, sin mezcolanza, sin estarlo mezclando con el pasado. Aquí no es cuestión de cultura, de patrones que nos han sido enseñados, sino vivir esa nueva vida en Cristo, como miembros de un solo cuerpo, y entonces vamos a experimentar la bendición de Dios. Yo quiero terminar con algunas señales que nos pueden ayudar a nosotros a poder determinar si nuestra conciencia ha sido renovada. Quizás no son las únicas, pero para más o menos por aquello que dice, hermano, ¿será que mi conciencia está mal? Yo le voy a decir, no le voy a decir cuando esté mala, yo le voy a decir las cosas que ustedes tienen para saber si está bien. Porque es lo que me interesa a mí, que su conciencia esté renovada. Número 1, si Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida. Ahí tiene un punto, para la cosa que nos días todo. Y si no, hermano, si Él no es el Salvador de su vida, no hay nada que impida que Él sea el Salvador de su vida. Porque Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Todos estamos con una conciencia afectada por el pecado. Todos, hermanos, desde niños. Yo siempre he puesto este ejemplo, a los niños tú no les tienes que enseñar nomás, ya ellos vienen innato en ellos. Hay que enseñarles lo bueno. Por eso que el proverbio dice, instruye al niño en su carrera y aún cuando sea Dios, no se apartará, porque ya lo malo ya lo sabe. ¿Cuántos de ustedes se dedicaron tiempo a enseñarle algo malo a los niños? Ninguno, creo. Todo ya viene por naturaleza. Viene una conciencia afectada. Yo siempre he puesto este ejemplo. Si nosotros tenemos varios regalos acá y ponemos del más grande al más chiquito, los regalos todos grandes acá y traemos a todos los niños acá y al primero le decimos, vaya, coge su regalo. ¿Cuál cree que va a escoger? Y ustedes lo van a regalar y yo también. Porque siempre estamos pensando en nosotros. ¿No es cierto? Pero miren lo que dice la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Así como quieres que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Y cuando surge esto, nosotros no aplicamos la regla de oro. La conocemos. Pero nunca pensamos decir, detrás de mí vienen 5 niños más, yo voy a agarrar más chiquitos para que a lo mejor el que viene atrás es más grande, a ver si lo necesito. Y en todo, hermano, es así. La gente siempre tenemos la tendencia de pensar en nosotros mismos. Cuando tenemos una conciencia renovada, el Espíritu Santo va poniendo el querer el bienestar para los demás. Lleva trabajo.
esfuerzo, dedicación, disciplina, para poder entender que somos miembros de un solo cuerpo y querer ayudar. Hoy está pasando por esto, pero lo que voy a hacer, lo que voy a decir, ¿va a ayudarle o lo va a afectar más? Y de ahí deben de tomar las decisiones y las convicciones que nosotros debemos tener. Entonces, pero si Jesús es el Señor y Salvador, es decir, que estoy dispuesto a someterse implícitamente a la orden. Y toda la orden de Dios está aquí revelada en su palabra. Si Él es tu Señor, es porque le ha dicho sí a todo lo que el Señor diga. Es una responsabilidad, pero si ya lo aceptó, usted tiene el deseo de someterse a Él. Segunda, si la palabra de Dios es la autoridad máxima que rige tu norma de conducta. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. Me lo dice, si la palabra de Dios es la máxima autoridad, es decir, que puedes oír comentarios, puedes oír argumentos allá, pero puedes ir al último, a la verdad. Y si esa es la autoridad máxima que rige mi norma de vida, es decir, mis acciones están determinadas por lo que dice la palabra de Dios y no por lo que he oído, ni por la cultura, ni por tradiciones, sino por lo que dice la palabra de Dios. Número 3, si hay un anhelo sincero de obedecer la voluntad de Dios para mi vida. Conocer la palabra de Dios es una cosa, obedecerla es otra. Por eso aquellas palabras del Señor que dicen, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque Él sabe que todos podemos conocer. Puedes conocer principios, puedes conocer, sí, yo sé la Biblia. Obedecerlo es la que trae el resultado. Y eso es lo que demuestra, o es una señal de que nuestra conciencia ha sido renovada. Número 4, si al desobedecer la voluntad de Dios te sientes culpable y buscas pedir perdón o restaurarte delante del Señor. Y solo voy a dar estas 3-4 para que nosotros podamos entender y decir, sí, aceptado al Señor. Si la palabra de Dios es la máxima autoridad, no hay nada que pueda ocupar otro lugar superlativo en las decisiones que rigen mi norma de vida. O sea, vivo así, practico así, porque la palabra de Dios lo dice. Y si estoy dispuesto a obedecer aquello que conozco. Vivir la nueva vida en Cristo se requiere atender este mandato de poder mantener una fe firme en la fe y una conciencia, una buena conciencia. Si nosotros trabajamos en eso, entonces siempre vamos a poder vivir ese estilo de vida. Acuérdense, la palabra dice mantener, quiere decir que tienes que alcanzar algo y mantenerlo. No un día, sino un estilo de vida. Y eso nos va a enseñar a que nosotros podamos estar en esa nueva vida que el Señor nos ha dado. Por eso termina el 25 y vuelvo a repetirlo. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su propio, porque somos miembros de un solo cuerpo. El Señor nos ayude a poder atender lo que se requiere, porque eso ya está en nosotros, ya Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer para darnos ese nuevo modo de vida. Ahora tú y yo necesitamos mantener la fe en la verdad y una buena conciencia. Entonces disfrutaremos ese nuevo modo de vida que el Señor ha dado. Vamos a ponernos